Bien, muy buenos días a todos nuestros asistentes a esta cuarta Feria Internacional y Festival de Lectura que estamos realizando en Huanta, Ayacucho. Y esta vez pues con la participación de tres ponentes muy importantes. Vamos a abrir, bueno, ya abrimos en realidad más temprano con Sergio Rufo de España y ahora tenemos a Gustavo Ramírez. Él es de Puebla, poblano, de México, narrador, poeta, y hoy nos va a hablar sobre la literatura rebelde latinoamericana. Más tarde estaremos también con Daniel F. Kors de Uruguay. Así que este trío de escritores nos está presente también en esta Feria del Libro Internacional y Festival de Lectura en Guanta. Muchas gracias, Gustavo, por tu presencia y te dejo ya para que nos comentes un poco, para que nos hables sobre literatura rebelde latinoamericana durante el siglo XX. Muchas gracias, Ricardo. También agradecer a Pájaro Azul y a la Municipalidad de Huanta por hacer posible estos eventos culturales que pues son relevantes, ¿verdad? Siempre es importante mantener estos temas a flote. Y bueno, como bien decía, el tema es literatura rebelde latinoamericana durante el siglo XX, ya que son temas que no se tocan mucho, siempre nos vamos un poco más por el realismo mágico, nos vamos más por temas eh, por escritores un poco más vanguardistas. Entonces, vamos a tocar un poco. A mí siempre me gusta hablar de la parte de literatura y dar un poco el contexto histórico. No sé si se escucha bien, si me podrían confirmar. Sí, está bien, sigue Ah, nomás. siempre es importante contextualizar desde la parte histórica y cultural. ¿Por qué? Porque la literatura siempre surge como una respuesta al contexto histórico de lo que sucede, ¿no? Y cultural. Entonces vamos a abordar un poco eso. Ahí están mis datos por cualquier cosa. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna eh, duda o si quieren la presentación, también se las puedo enviar. Entonces, como forma de introducción, vamos a empezar a abordar la palabra como acto de rebelión. Eh, Les puse aquí una cita de Juan Gelman. Escribir es un acto de fe, pero también de resistencia. Y la literatura rebelde latinoamericana no es un simple reflejo de la historia. Sí tiene que ver, sí está relacionado, tiene que ver con el contexto histórico, pero también es un instrumento de transformación y vamos a ver por qué. Y entonces nuestro continente, aunque por ejemplo en el caso de México eh, no hubo una dictadura tal cual como en muchos países del sur, sí hubo un control, por así decirlo. Pero sí tuvimos colonialismo, sí hay desigualdad hasta la fecha, sí tenemos violencia también. Y entonces la palabra se convierte en protesta, se convierte en arma, se convierte en refugio y sobre todo en testimonio, se convierte en memoria. Y eso es importante. Y revelarse en un contexto como este ha sido un acto político como estético, tanto en el siglo XX como actualmente. Pero bueno, estamos enfocándonos en el siglo XX. Y es una búsqueda de justicia y una forma de decir lo que no se podía decir. ¿Por qué? Porque había censura, porque la gente que se atrevía a hablar era silenciada de formas permanentes, por así decirlo. Entonces era muy peligroso. Entonces se convirtió en una forma muy importante. Recordemos que en esas épocas no habían redes, era difícil, ¿no? Entonces se convirtió en una forma de decir lo que no se podía decir y era una forma muy valiente. Entonces continuemos. ¿Y qué entendemos por literatura rebelde? Más que un género o una corriente, es una actitud crítica frente al poder, una alternativa, una contrapostura, y se rompía con las normas literarias y sociales, en parte, y habían características. Se denunciaba la represión y la injusticia, represiones de juntas militares, si era el caso, se denunciaba corrupción, se denunciaba violaciones a los derechos humanos,
se denunciaba racismo, se denunciaba eh, eh, machismos, etcétera, 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 injusticias también era una desobediencia narrativa y formal, tanto en su estructura, en su escritura, en su estética, se rescataban las voces silenciadas, pueblos originarios, indígenas, etcétera, ¿no? Se rescataban voces silenciadas, y esto quería decir que se buscaba reivindicar y empoderar a algunas minorías. Había un compromiso político y ético y se reescrituraba la historia, se buscaba alzar la voz. Y entonces hay varios factores en este sentido que marcaron esto. Y la primera es sangre, silencios y palabras. Entonces, la literatura rebelde en el siglo XX surgió entre un entorno de violencia, estructuras, represión, política, guerras internas, y también hubieron sueños revolucionarios y traiciones ideológicas, como se pudo ver en Nicaragua y en otros países, ¿verdad? Hubo censura, hubo mucho exilio, mucho movimiento, terror de Estado, y la palabra escrita nunca se rindió, se convirtió en un archivo, en una trinchera y en un grito colectivo. La literatura se cruzó con los procesos históricos profundamente violentos y forzaron a los escritores a hacer su trabajo, ¿no? A agarrar la pluma y ponerse a hacer lo que tenían que hacer, no desde una comodidad estética, sino desde un riesgo, desde su ética, desde su sentir, y que ponían en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Porque como les comentaba, era peligroso. Aquí en esta foto pues podemos ver a Fujimori, está Pinochet, está Videla, está Somoza. Entonces, bueno, podemos ver que eran años que vivieron situaciones diferentes, pero encaminados a lo mismo. Y el primer factor es este, las dictaduras y las represiones. Entonces, pues muchos países latinoamericanos fueron gobernados por estas dictaduras militares. La represión no fue solo política, sino quisieron moldear el pensamiento, la cultura y el lenguaje. La literatura fue perseguida y censurada, como muchos otros sectores, y se convirtió en una forma de desobediencia simbólica. Por ejemplo, en el caso de Argentina, tenemos a Rodolfo Walsh, que denunció la máquina de terror, hizo un texto que se llamaba La Carta Abierta a la Junta Militar de Videla, y unos días después, pues fue asesinado, ¿no? Es un texto que es parte de la memoria colectiva, que denuncia lo que estaba sucediendo en esa época, así como muchos jóvenes que murieron, y es algo que se tiene que tener presente. No se puede repetir porque mucha gente la pasó muy mal y bueno, es el caso que muchos conocemos, ¿no? Creo que muchos somos hijos o conocemos personas que sufrieron en esta época. En el caso de Chile, bueno, Augusto Pinochet derrocó al presidente Allende, desmanteló la democracia, la cultura, y muchos escritores como Pablo Neruda, José Donoso, tuvieron que exiliarse, bueno, Isabel Allende, tuvieron que exiliarse en otros países porque estaban en la lista negra, y hubieron otras autoras como El Tit que desafiaron el patriarcado desde esa época. Entonces, también esto no es algo nuevo, algo de moda, ¿no? Ya se estaba haciendo estos desafíos del patriarcado, que también es importante, también es parte de la, la rebeldía, ¿no? Buscar la igualdad de género también es importante. En Uruguay, también cuando tuvieron su censura y su dictadura, pues autores como Benedetti vivieron un exilio. Su poesía y narrativa son testimonios de una identidad desangrada entre la patria perdida y una denuncia internacional. Y en Brasil se impuso la censura y la persecución. Por ejemplo, Ferreira Aguilar
Escribió un poema sucio en el exilio, que es un canto íntimo y colectivo que mezcla una memoria personal y una descomposición social. Ahora, por ejemplo, en el caso de Perú, hubo un gobierno autoritario de Fujimori. Ya fue un poquito después de los casos anteriores que les estaba comentando. Él fue elegido democráticamente en el 90, si no me mal equivoco, pero en el 92 da un autogolpe de Estado donde convierte un gobierno en autoritario, porque le quita todo el poder al Congreso y lo concentra en el mismo. Y es una época que está marcada por una lucha contra Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru. Y empezaban a haber denuncias hacia violaciones a los derechos humanos, censura, corrupción, todas las características, ¿verdad?, que marcan eh, un gobierno que censura. Surgió una cultura de miedo, desencanto, simulacro democrático y empieza a ver otra vez estas características de la literatura de rebeldía que empieza a surgir. Entonces la violencia política, la marginalidad urbana y descomposición moral empieza a ser los temas centrales de la nueva literatura. Hubo un vaciamiento de sentido crítico. Aquí es interesante porque cuando estaba haciendo la investigación para hacer la presentación, empiezan a decir esto, ¿no? Que ya no hay tanto sentido crítico y le echan la culpa al control de este personaje. Yo le echo más la culpa a la globalización, que es algo que estaba pasando a nivel mundial. Entonces también se los pongo ahí para que pues lleguemos a una conclusión todos juntos al final, que es algo que sigue pasando actualmente. Y la literatura se volvió más urbana, más irónica, desencantada y recurrió a géneros como el testimonio y la novela negra. Algunos ejemplos de esto, que fue un poquito después, pero es importante porque siguen marcando el testimonio de lo que pasó en estos años. Está Abril Rojo, de Santiago Rocanguiolo, que denuncia la impunidad, el racismo, la manipulación del discurso antiterrorista de estos grupos, y critica cómo el Estado perpetúa la violencia bajo pretextos del orden, que es algo que hace muchos países hegemónicos como Estados Unidos, que siempre dicen, no, la violencia este, es importante para que mantengamos el orden, ¿no? Siempre es como el mismo discurso del control del norte, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso. Otro es Laura Azul, explora el trauma, el racismo, el clasismo de la dictadura y muestra cómo hay complicidad de las élites ante la violencia cometida por parte del Estado. Y esto no es nada nuevo, realmente siempre el, cuando tenemos gobiernos así, también pasa aquí en México y en todas partes, siempre los que invierten, los que apoyan estos gobiernos, siempre son los que están en la élite, los que tienen dinero, ¿no? Entonces, siempre está esta dualidad, siempre están apoyados por alguien. O si no, ahorita ya también son las empresas, ¿no? Las transnacionales. Entonces, es un punto importante para pensarlo. Siempre ha funcionado así. Y siempre los que somos los más rezagados, los desplazados, pues siempre somos nosotros, ¿verdad? Entonces, también es un punto importante a pensar que todo se vuelve a repetir. Otro es el de Puta Linda. Eh, Aquí se denuncia la corrupción, hay un cinismo de la doble moral, otra vez de la élite limeña, de la capital, y también se usa el humor negro y el relato corto para destacar el vacío ético del poder. Aquí habla más de las columnas periodísticas del autor, de Ampuero. Y bueno, acá también mencionaban mucho a Vargas Llosa, que es un personaje pues muy polémico, ¿no? Porque tenía una postura y luego cambió y anda ahí como que baila mucho en sus declaraciones y bueno, se ha vuelto muy polémico este personaje, pero bueno, en esa época sí denunció el autogolpe, el control mediático, la corrupción, los crímenes del régimen y, y bueno, tiene ensayos muy interesantes y bueno, por eso se ganó un lugar aquí.
Y bueno, aparte de las dictaduras, también hubieron revoluciones y utopías truncadas, porque muchos países en este siglo tuvieron muchos procesos revolucionarios y tuvieron muchas esperanzas. Y por eso la literatura los acompañó, primero como con mucho entusiasmo, después con desilusión o a veces con crítica. En el caso de México, en 1910, pues bueno, tuvimos la Revolución Mexicana, donde se quiso derrocar a Porfirio Díaz, se logró, después pasamos por un proceso muy difícil y después tuvimos un- una especie de dictadura silenciosa, donde cambiábamos de presidente, pero pues era elegido por el anterior. Y en la literatura esto impactó mucho, sobre todo porque algunos autores, como menciona la diapositiva, como Rulfo, eh, escribe sobre un México fantasmal, eh, escribe como desolado, ¿no? Y también esto ayudó mucho a una corriente literaria, que es la literatura de la Revolución, donde es muy interesante porque escribe sobre un México realista, crudo, donde el protagonista es el pueblo, donde se escribe desde el testimonio, donde se escribe desde lo que está pasando, ¿no? Y bueno, autores de esta corriente, está Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Nelly Campobello, que les recomiendo mucho un libro que se llama Cartucho, es muy, muy bueno. Rafael Muñoz, que escribió Vámonos con Pancho Villa, que son muy buenos. También hay película de ese, pero es muy bueno. La Revolución Cubana, bueno, cuando Fidel, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos derrocan a Batista en el 59, pues bueno, eh, generó mucha emoción, ¿verdad? Entre muchos escritores, está Alejo Carpentier, que pues, no necesita presentación, y Nicolás Guillén. Sin embargo, estén de acuerdo o no con la Revolución Cubana y lo que pasó después, también hubo un control sobre la literatura porque no podían escribir cualquier cosa, muchos escritores salieron de Cuba y se fueron a vivir a otros lugares, estén de acuerdo o no con lo que sucedió ahí. Y bueno, muchos escribieron desde afuera y a muchos fueron silenciados también. Y en Nicaragua, bueno, estuvo la Revolución Sandinista y también llevó mucho a la literatura, pero es una literatura que está muy políticamente cargada, especialmente en la poesía. Ernesto Cardenal, que es un poeta muy, muy bueno, a mí me gusta mucho, unió la mística cristiana con el marxismo y Gioconda Belli articuló con una voz femenina dentro del proceso revolucionario. Y ella pues estaba más criticando esta parte del movimiento patriarcal. Y el otro factor, ya tenemos las dictaduras, ya tenemos las revoluciones y también una parte importante pues es la Guerra Fría, que pues teniendo a Estados Unidos de vecino no podemos quedarnos fuera de, porque lo tenemos en el norte y también impactó a todo Latinoamérica. También teníamos a Cuba, entonces también nos impactó. Entonces, pues la Guerra Fría fue este movimiento postguerra mundial donde estaba Estados Unidos y la Unión Soviética tratando de demostrar quién era mejor, ¿no? Entonces, bueno, teníamos Estado, bueno, y también estaban peleando porque que Estados Unidos quería evitar que más países tuvieran estos gobiernos comunistas y socialistas y al mismo tiempo Estados Unidos quería tener más golpes de Estado y quería todo esto, ¿no? Entonces, bueno, durante el siglo XX América Latina fue un tablero estratégico en la Guerra Fría. Estados Unidos quería aliados en sus golpes de Estado, financiar dictaduras y represión de los movimientos sociales. Y también querían, por debajo de la mesa, más recursos naturales. Lo mismo que pasó ahorita con Ucrania, que al final fue por metales raros, lo mismito. Y la literatura rebelde respondió desde una perspectiva crítica, decolonial y anticapitalista. Y un libro que lo describe muy bien es el de Galeano,
en las venas abiertas de América Latina, donde se denuncia el saqueo sistemático del continente por parte del capitalismo internacional, y más que un ensayo fue un grito literario, una cronología poética del despojo. Y la literatura testimonial y de denuncia adquirió enorme protagonismo en toda la región, no solo como documento de hecho histórico, sino como afirmación de la dignidad de los vencidos, invisibilizados y silenciados, todos los desplazados, todos los que no son tomados en cuenta. Y países como Perú, la narrativa rebelde cuestionó los modelos de desarrollo desde el exterior, los que destruyeron las comunidades rurales e indígenas, y habían obras como las de Arguedas, que plantean una resistencia cultural al neocolonialismo, un poquito antes. Y bueno, pasamos a las corrientes estéticas y temáticas de este tipo de obras, que van cambiando, no todos tienen las mismas características, pero se pueden encontrar las narrativas comprometidas, que son crónicas, testimonios y ficción, que se mezclan en obras que narran desde el dolor, la rabia y la esperanza. Ejemplos: La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, escritora mexicana, que este libro pues tiene que ver con lo que pasó con los estudiantes en 1968, que pues fue una masacre que hubo por parte del gobierno mexicano de Gustavo Díaz Ordaz, y Operación Masacre de Rodolfo Walsh, escritor argentino. Hay experimentación formal, como lo dije al principio, a veces se rompían formas, entonces pues bueno, eh, había ruptura del tiempo, narradores múltiples, textos fragmentarios, entonces estaban experimentando. Eso lo podemos ver en Pedro Páramo de Juan Rulfo, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, que ese libro, yo cuando lo leí la primera vez, dije, ¿qué es esto? No lo entendí. Y Lumpérica, de la chilena, el TIT. Hay voces marginales y de territorios invisibilizados, eh, indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes, y se rescatan las historias no hegemónicas, o sea, las que no son dominantes. Podemos encontrar Los ríos profundos de Arguedas, el peruano, me llamo Rigoberta Menchú, ganadora del premio Nobel, y las cenizas de Izalco. Y también hay de feminismo y resistencia de género, la denuncia patriarcal y la exploración del cuerpo como campo de batalla, como el de Gioconda Belli, que lo mencioné hace un momento, y el de la chilena Isabel Allende con Eva Luna, y el lenguaje como territorio político. El lenguaje en estas obras no solo es un medio de expresión, sino que también es un campo de combate. Escribir es un acto de insubordinación simbólica, es no estar de acuerdo con lo que está pasando. Y sobre todo porque ya las armas no están disponibles, ya no hay revoluciones tal cual. Entonces, una forma de no estar de acuerdo también es pues escribiendo, ¿no? Dar tu opinión a lo que sucede, ¿no? Y les puse una cita de Galeano. Dice que toda palabra es un acto y todo acto en Latinoamérica es político. Entonces, se las dejo para que reflexionen. Y legado y resonancias actuales. La literatura rebelde sigue viva en los escritores que en la actualidad lo hacen o escriben desde el feminismo, eh, desde la ecología, desde las disidencias actuales, desde la memoria histórica, obras que quieren recuperar el pasado, narrativa testimonial, géneros híbridos, y la nueva generación que ya no cree en utopías clásicas, pero escribe desde la rebeldía íntima, postcolonial y colectiva. Y como conclusión, y cada quien puede sacar su propia conclusión, yo les quiero compartir esta: la literatura rebelde en Latinoamérica, en todos nuestros países, porque al final somos hermanos, compartimos más cultura de la que pensamos, y bueno, la literatura rebelde de Latinoamérica en el siglo XX, y me atrevería a decir que todavía hasta el día de hoy, no solo denunció, resistió y sobre todo soñó.
sino que esculpió la memoria de un continente muy herido desde nuestras independencias y convirtió el dolor en estética y la marginación en una voz. Leerla no solamente es un acto político, sino es una forma de no olvidar lo que hemos pasado, porque creo que todos conocemos personas que sufrieron mucho en el siglo pasado por todo lo que les comenté. Entonces, bueno, se las dejo para que la reflexionen y no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o algo que quieran aportar y los escucho. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Se me oye bien? Te escucho un poco Un poco despacio. bajo. Ahí ya. Ahí sí, ya. Y pues estoy probando micro. A ver, bueno, ante todo agradecerte por esta charla. Yo quisiera problematizar un poco el tema, ¿no? Porque bueno, tú has hablado desde una postura, que por cierto comparto, pero es bueno también conocer las otras posturas, ¿no? Voy a ser un poco de abogado del diablo. Hace poco yo participé con una ponencia en un festival del libro en Guatemala. También se hacía de manera virtual. Y una cosa que un joven escritor me planteó, ¿no? En ese momento cuando yo estaba hablando de un tema parecido, es, no queremos ya problematizar el tema de la violencia. No queremos seguir siendo, entre comillas, en lo digo así, resentidos. Entonces, hay un grupo de gente, escritores jóvenes, que no son pocos, ¿ah? Eh, que están en una actitud de no tocar estos temas, o de tocarlos quizá de otra manera, ¿no? Eh, intentando despolitizar la literatura, o bueno, es una, es una frase bastante ingenua, me parece, ¿no? Pero es más o menos como ellos lo plantean, que no debe hablarse de política en la literatura. Incluso un joven por ahí, en una ciudad en Jauja, me parece, me dijo, una vez que yo le planteaba que había que yo creía que el escritor tiene que tener una postura, y él me dijo, no, no hay que politizar la literatura. ¿Qué opinas sobre eso, Gustavo? ¿Cómo lo ves? Seguramente que hay también en México y en Puebla en particular posturas de ese tipo. ¿Qué opinas tú frente a eso? Es que, mira, no se puede despolitizar algo que ya de por sí tiene carga política. Es muy inocente porque todo es político. Eh, Despolitizar algo es quitarle carga y es quitarle responsabilidad. Entonces, al despolitizar algo es quitarle responsabilidad y no hacerse responsable, o sea, no hacerse cargo de algo que hay que tomar en serio. Yo no sé estas personas qué propuestas ponen porque el problema sigue ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ahora En- te repregunto, ya que estamos en esto, ¿no? sí, dime. Eh, hay toda una corriente llamada la corriente libertaria, que bueno, hoy en día parece con la llanta un poco desinflada por el escándalo pues, de las criptomonedas, ¿verdad? Pero uno de los líderes visibles en Latinoamérica es quizá el presidente de Argentina, Milei, ¿no? Y Milei. aparte de él existen otros intelectuales como Augusto Laje y varios otros que plantean una alternativa frente a esta postura, que es la llamada, el llamado grupo libertario. ¿Qué opinas tú frente a lo que ellos proponen? Por ejemplo, Gustavo Laje, perdón, Agustín Laje tiene un libro, ¿no? Que se llama eh, La guerra cultural, me parece, o la batalla cultural, donde plantea que en realidad es la izquierda la que maneja el mundo y los discursos de género, los discursos, digamos, reivindicativos, todos son parte de una estrategia contra el sistema que intenta destruirlo. ¿Qué opinas tú de esas posturas? Es que, ¿me escucho? Sí, sí, te escuchamos muy Ah, bien. Sí, sigue. es que en general hay que poner algo muy importante en el mapa, porque eh, el libertarianismo, bueno, para empezar,
Los sistemas que nos dominan son, bueno, el hegemónico de siempre son las posturas del norte, ¿no? Esto quiere decir que son los sistemas que siempre han explotado a los que estamos en vías de desarrollo, que los vías de desarrollo son estos que nos explotan, ¿no? Nuestros recursos y no nos dejan avanzar a los términos de desarrollo que tienen. Por eso también existen estos movimientos como las epistemologías del sur, el buen vivir, que son invisibilizados. Ahora, el libertarianismo, pues es la filosofía que busca la libertad individual, pero yo creo que estamos en una época de hiperegoísmo. No sé cómo lo ves tú, Ricardo, pero el gobierno no puede proteger solo los derechos básicos, porque nos estamos metiendo en un problemota. Eh, pues ahorita mi ley cada vez yo siento que se está hundiendo más. Y volviendo un poco al tema, el, o sea, en mi opinión, el, ¿cómo lo podría decir? En general, yo no comparto la idea de estas posturas hegemónicas del norte, ya sea neoliberalismo, el libertarianismo, ninguna de estas. A ver, Gustavo, ahora sí te voy a hacer una pregunta en la que yo mismo tengo ciertas dudas. Pero las anteriores que coincido contigo en la postura, sí existe en realidad una hegemonía dentro del mundo cultural en general, y creo que sí es correcto lo que dices, ¿no? Que hay que intentar crear nuestros propios discursos, ¿no? Discursos de cada uno de nuestros países, de nuestra identidad, no solo nacional, sino latinoamericana. En eso de acuerdo. Pero yo tengo una duda, porque lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú, en Ayacucho en particular, y en otras, es que se está abusando del panfleto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiende a debilitarse el trabajo literario, ¿no? La poesía se vuelve panfletaria, se vuelve puramente una literatura de protesta y pierde contenido, pierde belleza, pierde trabajo. ¿Qué hacemos frente a eso? Porque yo entiendo que el tema reivindicativo es necesario, pero la literatura necesita alas, ¿no? Necesita imaginar, y no siempre el panfleto ayuda a hacer poesía, ¿no? A veces no, a veces más bien la trunca. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Cómo mantenemos la calidad y al mismo tiempo somos, digamos, tenemos un rol, ¿no? En la sociedad de resistencia, digamos. Es que yo siento, y esta es su opinión, no tengo evidencia, yo siento que se están perdiendo las identidades y está habiendo una homogenización. Ya, por ejemplo, alguien de Ayacucho, que no conozco el lugar, puede pensar igual que alguien de aquí de Puebla, pueden vestir igual, consumen lo mismo y se está homogenizando la cultura. Entonces, ya no te consumen un libro de, no sé, de Hermann Hesse, ya te consumen el que te escribe las frases mal hechas de Instagram y te dice que es poesía. Entonces, ya para ellos eso es poesía y luego están bien mal escritas, Ricardo, déjame, o sea, no es por juzgar a las personas que lo hacen, pero, híjole, entonces siento que la escritura ha perdido mucho y las personas ya no leen tampoco. Apenas salió aquí que creo que este año en México la gente ya le está leyendo, creo que es el año que menos han leído los mexicanos. Y, y de resistencia peor, porque no hay interés. Entonces, hacer una propuesta de cómo recuperar ese interés, esa fuerza, no se me ocurre por dónde, porque
por ejemplo, yo doy clases y mis alumnos ya ni siquiera leen, las tareas las hacen viendo videos de TikTok. Entonces, es muy difícil cómo podemos regresar a que por lo menos tengan interés en leerte un libro básico. Ahora, pero Gustavo, también pasa que muchas veces los creadores mismos este, se sesgan en una postura, digamos, reivindicativa, pero pierde calidad su lenguaje. Eso yo lo he visto. Tengo muchos casos, ¿no? De poetas supuestamente revolucionarios, pero que en el fondo no hacen poesía, hacen panfletos y un panfleto mal escrito, mal hecho, y cuando uno les dice, oye, está bien, estoy de acuerdo con tu lucha, pero tienes que mejorar la calidad de tu poesía, entonces simplemente no te escuchan y solo apelan a la reivindicación. ¿Qué opinas tú de eso que también está pasando? Pues eso puede ser, no sé si tú estarás de acuerdo, pero puede ser ego o sea, que ellos piensan que están haciendo algo bueno y no les gusta la crítica o, o que como le, no sé, tú que simplemente no Yo quieren mejorar. personalmente pienso que Yo como creo tú que dices, la gente no lee. Y como no lees, no tienes entonces material para poder crear mejor, ¿no? Yo pienso que en parte es eso, hacer, ¿no? La falta de lectura. hacer poesía es difícil, muy difícil. Yo cuando hago poesía y luego leo poesía y veo lo que hago, digo, no, lo mío está en pañales. Digo, no, 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 es un chiste, no quiero que lo vean. Porque veo cosas y digo, no, no puede ser, esto es magia. Pero, Pero y también luego entender, hay que confiar más en uno mismo también, ¿no? sí, sí, eso sí también. Pero, y Porque, luego también entenderla, porque no sé si te pasa que lees, no sé, un buen poema y dices, no sé si lo estoy entendiendo, si quieren decir esto, porque también entenderle a las figuras y todo es así complicadito. Y luego la gente se estresa porque no les entienden, pero pues para eso hay que estarle leyendo y leyendo. sí, pero yo pienso que si bien es cierto, hay que entender la poesía, hay que tratar de seguir, pero también parte del proceso de lectura, de asimilación de la poesía, es no del todo racional, ¿no? O sea, hay una parte que la entiendes de otra manera, ¿no? O sea, sin necesidad de racionalizar tanto, el ritmo, la situación, ¿no? Lo que te evoca, y a veces la poesía te da por ese lado, no tanto por el lado lógico racional. Sí, La también. música, por ejemplo, ¿no? La música que es poética, ¿no? Acá, por ejemplo, Ayacucho, Huanta, donde estamos haciendo la feria a propósito, se caracteriza por el arte musical, por la gran tradición oral, y tú escuchas los huaynos de acá y son poesía, ¿no? Entonces, o la música de acá es poesía, y sin embargo no es una poesía, pues, digamos, muy rebuscada, no es simple, ¿no? Pero tiene poesía. ¿Aló? También, sí, justamente es. Y yo creo que también es porque ahorita me quedé pensando en tu pregunta, es porque ya no hay fuente, o sea, la gente joven, aunque hay más acceso a la información, ya no tienen dónde encontrar la poesía, porque no conocen. ¿No crees que también sea eso un punto? Es que hay tantos discursos ahora, tanta, entre comillas, tanta poesía para leer que, bueno, uno se pierde. Yo pienso, bueno, al menos en eso me parece, no sé si se está siendo conservador en eso, pero yo pienso que de todas maneras hay que regresar a los clásicos, ¿no? Por lo menos Tot- para partir. O sea, Sí, volver a los clásicos del siglo de oro, a los clásicos de la literatura nacional de cada pueblo, a los clásicos del mundo, ¿no? Y allí partimos, ¿no? Y empezamos a... Porque también el problema es que ahorita estamos leyendo cosas que son generalmente material desechable, ¿no? La literatura desechable. exacto. Y es que como te digo, tú te puedes meter al Instagram o al Facebook y ves poesía de gente que a lo mejor no está empezando y eso es lo que leen. Y dicen, ah, pues eso es poesía y a lo mejor no se han metido a leer a, no sé, a Baudelaire o a un Rimbaud, o no sé, a quien tú quieras, a un Vallejo, a Neruda, Vamos al español primero, ¿no? O sea, por ejemplo, Miguel Hernández, por un citarte, o Miguel. Vallejo, por citarte a alguien, ¿no? O sea, hay grandes obras que una calidad de manejo del lenguaje tremendo, ¿no? La vez pasada hay una joven
posteaba, ¿no? Algo sobre un escritor y yo le dije, pues muy, muy bien que lo leas, ¿no? Pero hay que leerlo en profundidad y tiene que verse también en lo que escribes, ¿no? Porque de verdad a veces ellos hablan de una cosa, pero no la conocen, ¿no? La mencionan así porque, ¿no? Por referencia simplemente, pero no, no han profundizado en la lectura, ¿no? Totalmente. Sí, es eso. Entonces, ah, leen y leen a un poeta, a lo mejor que moderno, que lleva 3 años, y para ellos ya conocen de poesía, pero como tú dices, o no sé, un Lope de Vega, algo así, y pues tienen que conocer esa parte, y tal vez nada más lo tienen que poner en Google y tienen toda la obra, pero no saben quién es, nunca han escuchado su nombre. Entonces, mm, a lo mejor desde ahí no está esa falta de ese puente que no saben cómo. Tal vez también ese es un problema. Así es, Gustavo. Yo pienso que es que hay que leer y hay que estudiar más. O sea, Sí. la poesía no sale solamente de lo que yo siento, que en parte es así, pero sale también de mis experiencias, de mis lecturas, de mi trabajo. O sea, para mí la poesía y en general la literatura es un trabajo de investigación constante, ¿no? De la vida, de la literatura, de lo que está pasando, y todo eso se condensa y se hace pues la obra de uno, ¿no? Pero si tú no lees, tampoco tienes experiencias, entonces ¿de qué vas a escribir? Ujú, justamente. Bien, Gustavo, ha sido bien interesante. ¿Algo más que quieras agregar, por favor, para concluir? No, pues agradecerte, Ricardo, ya sabes, como siempre es un placer, pues acompañarlos y espero, pues volver a platicar contigo pronto, cuando gustes, ya sabes. Bien, sí, y justo yo quería también invitarte, en algún momento, ojalá podamos tenerte acá y, ¿no? Mira, yo estoy haciendo un evento que se llama La Poesía Toma la Calle. En Guanta no lo he podido hacer porque quizá acá la gente no está tan organizada como en otros sitios, pero mi intención es tomar un espacio cerca de una plaza, en un lugar así, y traer a los escritores y también a la gente común, ¿no? Que vengan y lancen ahí su poesía, lo que ellos quieran decir. Ese evento se llama La Poesía Toma la Calle, que es un acto para mí de insurrección, sobre todo que en Perú, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo en México, creo que hay un poquito más de vida cultural, ¿ah? Aunque a ti te parezca que no, pero hay más allá que acá, porque acá es terrible, acá estamos muertos, acá no hay nada acá. Entonces, es un acto de insubordinación frente a esa sequía, ¿no? De actividades culturales. Entonces, esa es la poesía toma la calle, es un acto, pues, para mí importante, además de regresar la poesía a su verdadero lugar, que es para mí el pueblo, ¿no? Claro, sí es lo más importante. Bien, Gustavo, nuevamente un abrazo, saludos allá a la gente de Puebla y ya estaremos encontrándonos en otro momento. Perfecto, igualmente, que se la pasen bien.